bajo la capa de polvo y la indiferencia del mundo, una historia está ocurriendo, una historia sobre el amor maternal más puro, sobre la resistencia a pesar del dolor, y sobre una pequeña criatura luchando por proteger lo más valioso en su vida. Ella no tiene nombre. Nadie se preocupa por ella, una perra callejera pequeña que se desliza entre la gente indiferente, viviendo una vida silenciosa, hambrienta y solitaria. Pero en su pecho delgado, un gran corazón sigue latiendo, no solo por ella, sino por los pequeños seres que crecen en su interior. Nadie le dio un hogar, una comida o un poco de ternura, pero ella nunca lo pidió. Lo único que deseaba era algo simple pero sagrado, proteger a sus cachorros. Ella deambula por los callejones oscuros, esquivando los gritos, las miradas frías, las piedras lanzadas sin piedad, ya sea accidental o intencionadamente. El hambre se ha convertido en su compañera constante, pero su mayor miedo no es el hambre, sino no encontrar un lugar seguro donde sus cachorros puedan abrir los ojos al mundo. Finalmente, ella encuentra un lugar. Un pequeño rincón escondido entre los escombros, bajo unas tablas podridas, un lugar que nadie se molesta en mirar. No es un hogar, no es un lugar para una familia, pero para ella en ese momento, es el paraíso. El dolor llega como una daga, desgarrando su cuerpo. Ella tiembla, respira con dificultad, pero no emite un solo sonido. Este mundo no tiene compasión por los débiles, y ella lo aprendió con las cicatrices en su cuerpo. Pero incluso en medio del dolor, ella sigue siendo fuerte. Y entonces, ocurre el milagro. El primer ser nace, pequeño, frágil, tembloroso, buscando el calor de su madre. Ella lo atrae suavemente hacia sí, su lengua áspera limpiando las gotas húmedas en su pequeño cuerpo. Una promesa silenciosa queda grabada. Estoy aquí. Te protegeré. Luego otro, y otro más. Bajo el cielo frío, entre las tablas podridas, ella se ha convertido en madre. Los primeros días fueron una lucha silenciosa. No tenía comida, pero dio hasta la última gota de su leche a sus cachorros. El hambre la devoraba, la fatiga la agotaba, pero nunca permitió que los pequeños la sintieran. Ellos solo conocían el calor de su madre, el latido suave de su corazón, y los brazos protectores que nunca los dejarían ir. Ella coloca su cabeza en el suelo, sus ojos pesados, pero sigue alerta, escuchando cada sonido a su alrededor. Nadie sabe de este sacrificio. Nadie ve el amor tan intenso. Pero ella no necesita que nadie lo vea. Porque para ella, sus cachorros lo son todo. Espero que te guste la traducción. ¿Hay algo más que te gustaría ajustar o agregar? El hambre la devoraba, como garras invisibles desgarrando su vientre, pero a ella no le importaba. Sus patas delgadas, temblorosas por el agotamiento, aún se esforzaban por mantenerse en pie. Sus pequeños cachorros se acurrucaban contra su pecho, succionando las últimas gotas de leche que quedaban en su cuerpo debilitado. Ella los dejaba hacerlo. No importaba el dolor, no importaba el desgaste, ella lo aceptaba todo. Porque el amor de una madre no tiene límites. Los días pasaban en silencio, pero el miedo nunca se iba. Flotaba en el aire, se escondía en cada rincón oscuro, esperando el momento cruel para atacar. Ella sabía que en cualquier instante, alguien podía descubrirla a ella y a sus cachorros. Y si eso ocurría, no habría compasión para ellos. El mundo nunca ha sido amable con aquellos que no tienen un hogar. Había visto demasiado. Demasiados como ella desapareciendo sin dejar rastro, arrastrados por manos que nunca los devolvían. Pero ella no tenía elección. No podía huir. No podía abandonar a sus pequeños. A pesar del agotamiento, cada día se levantaba para protegerlos. A pesar del dolor en sus patas, ellas seguían siendo refugio y calor para sus cachorros. A pesar del sueño en sus ojos, estos nunca dejaban de vigilar la oscuridad a su alrededor. Ella no tenía nada. Pero para sus cachorros, ella era todo. Y entonces, llegó la pesadilla. Un día como cualquier otro. Pasos desconocidos resonaron cerca, seguidos por voces humanas. Su cuerpo se tensó, su instinto gritándole que protegiera a sus hijos con su propio cuerpo. Pero fue inútil. La habían encontrado. Una figura se acercó. Un segundo después, su mundo y el de sus cachorros cambió para siempre. Manos frías la atraparon, separándola brutalmente de sus hijos. El terror inundó sus ojos. Luchó.
Aunque estaba débil, aunque su cuerpo apenas tenía fuerzas, se resistió con desesperación. Clavó las uñas en la tierra, gruñó, gritó, mordió el aire, hizo todo lo que pudo por aferrarse a lo único que le importaba. Pero no tenía opción. Aquellas manos no conocían la piedad. La arrastraron sobre el suelo frío y áspero, sin importarles que las piedras afiladas desgarraran su piel. El dolor era insoportable, pero era su corazón el que más sufría. Porque, en su desesperación, vio a sus cachorros. Sus pequeños cuerpos seguían allí. Temblorosos, silenciosos, demasiado frágiles para entender lo que estaba pasando. Demasiado inocentes para darse cuenta de que lo peor estaba por venir. El primer puñado de tierra cayó. Se quedó paralizada. El polvo se elevó, cubriendo los diminutos cuerpos que aún se removían, buscando el calor de su madre. Ellos no entendían. Seguían moviéndose, seguros de que su madre estaba cerca, seguros de que si se acurrucaban en ella, todo estaría bien. Pero esta vez, ella no podía tocarlos. El segundo puñado de tierra cayó. Los pequeños se sacudieron, sus débiles gemidos perforaron el aire. Ella se lanzó hacia ellos. Sus patas rasgaron la tierra, cavando con desesperación, intentando salvar al menos a uno solo. Pero la sujetaron. Un golpe brutal la hizo caer. Su frágil cuerpo se desplomó en el suelo. Pero su corazón seguía luchando. La desesperación ardía en su interior como un fuego feroz. Se levantó de nuevo. Ladró. Aulló. Un sonido desgarrador, un lamento que resonó en el aire. Nadie escuchó. Nadie se detuvo. Solo ella, sola, gritando en el vacío, en un dolor incontenible. El último puñado de tierra cayó. Los pequeños cuerpos desaparecieron. El mundo quedó en silencio. Ella se desplomó, su pecho agitándose, sus ojos oscurecidos. Dolor. Ruina. Desesperanza. Lo había perdido todo. Ella tambaleó, su cuerpo cayó sin fuerzas, golpeando el suelo frío con un estruendo sordo. Pero no importaba. El dolor desgarraba su carne. El agotamiento pesaba sobre sus frágiles hombros. El miedo le oprimía el pecho hasta dejarla sin aliento. Nada de eso significaba nada. Dentro de ella, un grito cruel y salvaje resonó. Sigue adelante. El tercer puñado de tierra cayó. La tierra envolvía aquellos diminutos cuerpos que aún temblaban. Ella aulló, un sonido que contenía un dolor aún más profundo. El grito de la desesperación. Un ruego en la nada. Un llamado al mundo entero. Pero el mundo no escuchó. El último puñado de tierra cayó, cubriendo los últimos rastros de sus cachorros. Silencio. Un silencio más cruel que cualquier grito. Ella no podía creer lo que veía. La tierra seca, el lugar donde aquellos pequeños seres habían existido, donde habían nacido de su propio cuerpo, ahora era solo una tumba cruel. Su corazón gritaba que aquello no era real. Pero aquellas manos frías regresaron. Esta vez, no la detuvieron. La levantaron y la arrojaron sin piedad a aquella fosa impía. El golpe le arrancó el aire de los pulmones. Intentó levantarse, pero la tierra blanda la rodeó, la aferró con fuerza. No solo la cubría por fuera, se adhería a su corazón, sofocando a un dolor que aún no había tenido tiempo de menguar. Todavía podía sentirlos. El aroma familiar. El olor de sus hijos. El olor de la vida. El olor del amor. Pero el calor ya no estaba. Ella rascó la tierra. Luchó por cavar. Solo uno. Solo tenía que salvar a uno. Pero no había tiempo. La tierra seguía cayendo. El instinto de supervivencia despertó. Su cuerpo tembló de terror. Su pecho se tensó hasta el borde de la explosión. Ella forcejeó. Rasgó la tierra. Mordió el aire turbio y oscuro. Tenía que encontrar a sus cachorros. Tenía que salir. Tenía que luchar. Y entonces. Algo diferente. Un sonido. Débil. Pero real. El mundo a su alrededor se convirtió en vibraciones suaves, pero lo suficientemente intensas como para hacer tambalear su corazón. Su corazón,
que latía desbocado por el pánico, de repente se detuvo por un instante, como si un rayo de esperanza hubiera atravesado la oscuridad. Aquel sonido volvió a resonar. Suave. Doloroso. Pero claro e inconfundible. No estaba sola. Una oleada de energía cálida y milagrosa recorrió su cuerpo agotado. Aunque todo a su alrededor seguía siendo borroso, ella podía sentir un latido de vida emergiendo en la penumbra. Aún quedaba esperanza. Aún había una razón para luchar. Y ahora, más que nunca, no podía detenerse. El acto fue brutal, despiadado, inconcebible. La crueldad no solo estaba en la acción, sino en cada uno de sus detalles. La tierra había sido removida. Manos frías la habían cavado con indiferencia, creando un vacío en donde la vida debería haber florecido. Pero ahora, aquel lugar se había convertido en una sentencia de muerte. La tierra húmeda y helada cubría los pequeños cuerpos frágiles, indefensos en su desesperación. Los cachorros, débiles y sin refugio, temblaban de miedo sin comprender lo que estaba ocurriendo. Buscaban consuelo en el abrazo de su madre, pero ella, con su cuerpo agotado, solo podía extender sus patas hacia ellos, intentando en vano protegerlos del destino inevitable. Con cada puñado de tierra que caía, las respiraciones se volvían más débiles, como si cada aliento estuviera siendo enterrado en el silencio. ¿Quién podía cometer tal atrocidad? ¿Era insensibilidad? ¿Era indiferencia hasta el punto de no ver el valor de una vida tan pequeña? ¿Cómo podía alguien ignorar aquellas miradas suplicantes, aquellos ojos inocentes pidiendo ayuda sin poder hablar? Pero la naturaleza no se rinde fácilmente. Aunque la tierra caiga, aunque los suspiros se desvanezcan, la vida siempre busca una forma de aferrarse, de resistir. Porque el amor, cuando es verdadero, nunca se rinde sin luchar. Y cuando el silencio lo cubrió todo, se tornó más denso que nunca, como una sombra de temor imposible de disipar. Para el anciano, caminar por aquel sendero de tierra se había convertido en una costumbre. Sus pasos cautelosos y cansados avanzaban como siempre, sin que nada pareciera diferente. Pero aquella tarde, algo lo hizo detenerse. Un sonido. Pequeño, casi imperceptible. Como un grito ahogado en el vacío. Frunció el ceño y aguzó el oído, pero la incertidumbre lo envolvía. Tal vez era solo un sonido de la naturaleza. Tal vez una rama rota. Tal vez algún animal escondiéndose. Pero su corazón comenzó a latir más rápido. El sonido volvió a escucharse. Era un sollozo entrecortado, doloroso. Un llamado de auxilio nacido de la desesperación más profunda. El anciano se quedó inmóvil, el aliento atrapado en su pecho, tratando de ubicar la fuente del sonido. Paso a paso, se acercó, con el corazón encogido por la angustia. Y cuando sus ojos se posaron sobre una zona de tierra removida, un montículo de suelo recientemente alterado, supo que algo terrible había ocurrido. Se arrodilló, sus manos envejecidas y temblorosas tocaron la fría superficie. Esta vez, no había duda. Un llanto ahogado, desgarrador, emergió desde debajo de la tierra, pidiendo ayuda. Y su corazón se encogió de dolor. ¿Quién podía? ¿Quién podría ser tan cruel, enterrando vidas en la oscuridad, sofocando todas las oportunidades de sobrevivir? No tenía tiempo para pensar. Sus dedos arrugados rasgaban la tierra húmeda y blanda, excavando con desesperación, sin importar que la dureza del suelo lastimara su piel. El dolor de sus manos arañadas le recordaba constantemente la brutalidad de aquella tarea, pero no podía detenerse. Con cada puñado de tierra que apartaba, la desesperación en su corazón se hacía más pesada. Excavó más rápido, sus manos temblorosas pero firmes. Sus dedos tropezaban con piedras y raíces duras, pero él seguía, sin dudarlo ni un segundo. Aquel llanto, débil pero inconfundible, se hacía cada vez más claro, como un sollozo pidiendo auxilio. Había algo allí abajo. Algo que aún vivía. Algo que seguía atrapado. Algo que aún esperaba un milagro. Su corazón latía con fuerza en su pecho. El dolor en sus brazos no podía detenerlo mientras apartaba más y más tierra. El llanto seguía sonando, ahora impregnado de miedo y desesperación. Y en cada segundo que pasaba, él sabía que la vida aún resistía, aún luchaba por seguir. Finalmente, cuando sus dedos tocaron algo suave y frágil, se quedó inmóvil por un instante. Con más cuidado que nunca,
apartó la última capa de tierra. Y entonces lo vio. Unos ojos abiertos de par en par, aterrados, llenos de miedo, lo miraban fijamente. Su pequeño cuerpo, cubierto de polvo y tierra, parecía esforzarse por cada respiro, como si cada inhalación fuera un intento desesperado por aferrarse a la vida. Una patita débil intentaba moverse, aferrarse a algo, pero la fuerza ya casi se había desvanecido. El pecho del anciano se contrajo. Ante él, bajo la tierra, aún quedaba una vida luchando por sobrevivir, aunque su energía estuviera casi agotada. Seguía consciente, pero su cuerpo, delgado y cubierto de suciedad, apenas podía moverse. Y él lo supo de inmediato, esto no había sido un accidente. No había sido la naturaleza ni un deslizamiento de tierra. Alguien había hecho esto. Alguien lo había enterrado vivo como si no tuviera ningún valor. El pensamiento le golpeó el corazón como un puñetazo. La ira ardió en su garganta, pero no era el momento de enfurecerse. El perro aún vivía. Y él tenía que actuar de inmediato. Con una urgencia extrema, sus manos temblorosas continuaron cavando. Cada puñado de tierra apartada, cada espacio abierto le daba más oxígeno al animal. Su piel ardía por los cortes de las piedras y raíces, pero nada podía detenerlo. El perro abrió los ojos, parpadeando como si aún no comprendiera lo que estaba ocurriendo. Pero en aquellos ojos cansados y asustados, todavía titilaba una débil chispa de esperanza. Cuando por fin había cavado lo suficiente para que pudiera salir, el perro intentó moverse. Pero sus patas temblorosas no respondieron. Estaba demasiado débil. El anciano sintió su pecho oprimirse ante aquella escena. Pero no dudó. Con determinación, deslizó sus manos bajo el cuerpo frágil del animal, sintiendo sus huesos sobresalir bajo la piel delgada. Con un último esfuerzo, lo levantó del agujero. Todo su cuerpo temblaba por el cansancio, pero no lo soltó. El perro seguía vivo. Y eso significaba que él no podía rendirse. El animal jadeaba, su cuerpo exhausto, apenas capaz de mantenerse erguido. Pero lo que sorprendió al anciano fue que no intentó huir. No trató de alejarse de él. No se tambaleó y se marchó. En cambio, giró la cabeza y miró hacia el agujero del que acababa de salir. Un escalofrío recorrió la espalda del anciano. El miedo se apoderó de sus sentidos. Este perro no solo estaba luchando por sí mismo. No estaba solo. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de preocupación y terror agitándose dentro de él. A pesar del ardor en sus manos, a pesar del agotamiento que pesaba en su cuerpo, el anciano se inclinó una vez más y comenzó a cavar con más fuerza, más rápido. Los terrones de tierra dura se rompían bajo sus manos, como si intentaran resistirse. Pero nada podría detenerlo. La perra seguía de pie junto a él, sus ojos tensos, llenos de ansiedad, como si supiera que bajo esa tierra, aún quedaba una vida más, algo que no podía abandonar, por mínima que fuera la esperanza. Y entonces, lo sintió. Algo pequeño. Demasiado pequeño. Su pecho pareció congelarse en ese instante. Sus manos envejecidas se volvieron aún más cuidadosas, excavando alrededor de aquella diminuta existencia, intentando no dañar aquello que ya era demasiado frágil. Un trozo de tierra se desmoronó. Contuvo la respiración. Cuando apartó la última capa de tierra, aquella diminuta figura apareció ante él. Un cachorro. Demasiado pequeño. Todo su cuerpo cubierto de polvo y tierra. Su corazón latió con fuerza, como si la vida misma despertara dentro de él. Rápidamente, extendió sus manos, con dedos temblorosos envolviendo aquel cuerpecito helado. Lo levantó con suavidad, sintiendo los débiles temblores que aún recorrían su frágil ser. Un destello de esperanza brilló en sus ojos. Aún estaba vivo. Lo abrazó contra su pecho, transmitiéndole el calor de sus manos envejecidas. Y de inmediato, la perra se lanzó hacia él, la desesperación reflejada en cada uno de sus movimientos. Olfateó el cuerpo de su cachorro, luego comenzó a lamer su pequeño rostro con urgencia, como si intentara despertarlo, como si le suplicara que volviera a la vida. Pero luego, volvió a mirar el agujero. Y aún no se detenía. No podía detenerse. El anciano sintió sus ojos arder. No sabía cuántas vidas más quedaban bajo la tierra, no sabía cuánto más podrían resistir aquellas pequeñas almas.
Pero sí sabía una cosa con certeza. No se detendría. Junto a la perra que acababa de salvar, continuó cavando. ¿Alguna vez se había preguntado cómo un perro enfrentaría la pérdida? Una criatura capaz de amar, de ser leal hasta el final, ¿cómo podría comprender la ausencia, el dolor, el vacío? Pero para esta madre, no había tiempo para pensar. No había tiempo para llorar. Solo podía sentir. Y el dolor que estaba soportando en ese momento, quizás era lo más cruel que podía existir. La tierra seguía blanda bajo sus dedos callosos. Siguió cavando. Sus uñas llenas de barro, sus yemas desgarradas. Su corazón pesado. La madre no se apartaba de él, sus ojos fijos en la tierra, su respiración agitada. El cachorro en sus manos se movió ligeramente, un signo débil de que, incluso frente a la crueldad, la vida aún se negaba a rendirse. Pero los ojos de la perra seguían clavados en el agujero. Sabía que, esto aún no había terminado. El anciano continuó excavando con la urgencia de alguien que lucha contra el tiempo. Sus manos estaban agotadas, su cuerpo adolorido, pero se negó a detenerse. Nada podría detenerlo. Todo su ser estaba desgastado, pero no podía parar. La madre también se unió, usando las últimas fuerzas que le quedaban para cavar, luchando contra el cansancio que pesaba sobre su cuerpo debilitado. Y entonces, el silencio se rompió. Otro pequeño cuerpo comenzó a aparecer bajo la tierra. Lo sacó rápidamente, su corazón latiendo con fuerza. Apenas lo tocó, sintió el dolor. Un vacío helado lo envolvió. Este cachorro, ya no se movía. Demasiado pequeño. Demasiado frágil. La madre se lanzó de inmediato. Su húmedo hocico tocó aquel diminuto cuerpo, su lengua lo recorrió con suavidad, apartando el polvo y la suciedad. Pero no hubo respuesta. Lo empujó con su hocico, intentando despertarlo. Intentando recuperar una vida que ya se había ido. Pero el cachorro no se movió. El anciano desvió la mirada, tragándose el nudo en su garganta. Su pecho ardía. Sabía que esto podía suceder. Sabía que la asfixia, la desesperación y el tiempo despiadado habían arrebatado demasiado. Pero ver a la madre seguir lamiendo, seguir intentando despertar a su pequeño, le rompió el alma. No se rendía. Se acurrucó alrededor del cuerpo inmóvil, lo sostuvo contra sí misma, intentando darle calor. Y entonces, dejó escapar un aullido. Un aullido cargado de tristeza. Un llamado desgarrador. Una súplica desesperada. El anciano respiró hondo, intentando contener las lágrimas que ardían en sus ojos. Porque entendía ese dolor. Lo entendía demasiado bien. Porque, de alguna manera, esta madre no era diferente a él. Sabía lo que era perder. Sabía lo que era la impotencia de ver partir a quienes amaba. Sin poder hacer nada para evitarlo. Pero no podía permitir que el dolor lo dominara ahora. No podía detenerse. Aún había esperanza. Rápidamente, volvió a cavar. Más profundo. Más rápido. Sus dedos temblorosos buscaban cualquier señal de vida. El sudor se mezclaba con la tierra. Su cuerpo estaba al límite, pero siguió adelante. La madre permanecía a su lado, respirando con dificultad, pero sin apartar la vista de lo que hacía. Y entonces, otro cachorro apareció bajo la tierra. Lo sacó de inmediato. Y esta vez, sintió un débil movimiento. A pesar de que su cuerpo estaba exhausto y su corazón cargado de dolor, ella no se rindió. Sus ojos no se apartaban de sus pequeños cachorros, aunque toda esperanza pareciera haberse desvanecido. Sabía que, como madre, no podía abandonarlos. No importaba cuán cansada estuviera, ni lo profundo de sus heridas, el amor maternal era la única fuerza que la mantenía en pie. Aquella tarde, el camino se sintió más largo que nunca. El anciano ya no percibía el peso de los cachorros en sus brazos, pero en su pecho, la carga de la responsabilidad se hacía cada vez más pesada. El miedo lo envolvía, el temor de no poder salvarlos, de que esas frágiles vidas que sostenía desaparecieran antes de que él pudiera hacer algo. Los pequeños cuerpos apenas se movían. Sus pechos subían y bajaban lentamente,
con respiraciones tan débiles que parecían desvanecerse en el aire. El silencio era aterrador. No lloraban, no se agitaban. Solo yacían allí, luchando en silencio contra la fragilidad que los consumía. Cuando llegaron a la humilde casita, el anciano abrió la puerta con prisa, su corazón latiendo con fuerza, como si el tiempo le persiguiera. La perra madre lo siguió, sin dudar ni un segundo. Sus ojos recorrieron la habitación rápidamente, sin curiosidad ni miedo, solo con una profunda preocupación. Una preocupación que solo una madre podía sentir en lo más profundo de su ser. Tan pronto como el anciano se arrodilló y colocó a los cachorros sobre una manta tibia, ella se apresuró a su lado. Se acurrucó junto a ellos, envolviendo sus pequeños cuerpos con el suyo, como si intentara traspasarles el último calor que le quedaba. El anciano observó la escena y sintió su corazón romperse. Había visto mucho sufrimiento en su vida, pero nunca había presenciado un amor tan puro y feroz como aquel. El amor de una madre por sus hijos, un amor inquebrantable, capaz de desafiar la muerte y cualquier crueldad que el destino pusiera en su camino. Pero aún quedaba un problema. Los cachorros estaban demasiado débiles. Él no era veterinario, pero sabía que aquellos pequeños cuerpos no resistirían mucho tiempo. Necesitaban calor, alimento, fuerzas para seguir luchando. Pero, ¿tendrían la fuerza para hacerlo? La duda se clavó en su corazón. Miró a la perra madre, que con ternura lamía a sus cachorros, como si intentara devolverles la vida. Como si quisiera decirles que estaban a salvo, que ella siempre estaría ahí para protegerlos. Pero no todos reaccionaron. Los más débiles seguían inmóviles. El anciano se levantó de golpe. No podía perder el tiempo. Buscó más mantas, calentó una botella de agua y la colocó junto a los cachorros, creando un pequeño nido cálido. Cada segundo contaba. Cada latido suyo se sincronizaba con la urgencia de la situación. Corrió a la cocina, preparó un poco de leche tibia y tomó un gotero antes de volver junto a ellos. Todo parecía ir en cámara lenta. Cada movimiento era cuestión de vida o muerte. Uno de los cachorros más débiles permanecía inmóvil. El anciano se arrodilló y lo tomó con sumo cuidado. Su cuerpo era tan ligero que parecía no estar allí. Sus manos temblaban mientras acercaba el gotero a su pequeña boca y dejaba caer una gota de leche. Nada. Lo intentó de nuevo. Otra gota. Y entonces, un movimiento leve, casi imperceptible. Un reflejo diminuto, pero suficiente para encender una chispa de esperanza. Un destello de luz en medio de la oscuridad. La perra madre observaba cada uno de sus movimientos, sin apartar la mirada de él. No lo detenía. No mostraba miedo ni desconfianza. Era como si supiera que él solo quería ayudar. Como si, por primera vez, ella ya no estuviera sola en esta batalla. Minuto a minuto, el anciano perseveró. Vertió con paciencia cada gota de leche en la boquita del cachorro, frotó suavemente su diminuto pecho, rogando que su frágil corazón siguiera latiendo. El tiempo se detuvo. Miró a los demás cachorros. Aún eran débiles, pero al menos reaccionaban, sintiendo el calor de su madre, de su protección. Pero el pequeño en sus manos. ¿Podría vencer al destino? El anciano no podía rendirse. Aunque su cuerpo estaba agotado y sus dedos temblaban, sostuvo al pequeño cachorro contra su pecho, tratando de transmitirle el poco calor y fuerza que aún le quedaban. Un nudo se formó en su garganta, como si algo profundo, algo más grande que él, estuviera apretándole el corazón. Sabía que había cosas en la vida que escapaban de su control, y esta era una de ellas. Pero aún así, tenía que intentarlo. Tenía que luchar junto a la madre perruna, aunque en el fondo supiera que el resultado tal vez no fuera el que deseaba. La perra lo observaba fijamente, sus ojos siguiéndolo con súplica, como si le pidiera que no se rindiera. Eran ojos llenos de esperanza y de miedo, ojos que parecían decirle, por favor, no dejes que pierda a otro de mis hijos. El anciano tragó en seco, intentando disipar la opresión en su garganta. Haría todo lo que estuviera en sus manos. Pero aquella noche, solo el tiempo podría decir si la batalla de la madre y sus cachorros había terminado o no. El tiempo avanza de manera extraña cuando uno espera un milagro. El anciano se quedó junto al improvisado refugio de mantas, observando cada pequeño movimiento, escuchando cada frágil respiración,
esperando que la vida le concediera a esas diminutas criaturas una oportunidad más. Un milagro, por pequeño que fuera, en este mundo de sombras. La perra madre seguía allí, su aliento pesado y entrecortado, su frágil cuerpo temblando mientras envolvía a sus cachorros con su calor. Aunque estaba exhausta, no cerraba los ojos. Seguía luchando de la única manera que sabía, con amor incondicional. Aunque su resistencia estuviera al límite, su determinación no flaqueaba. Y entonces, por un momento, el anciano pensó que estaban a salvo. Al menos en ese instante. La frialdad de la noche comenzó a filtrarse en la pequeña casa. El anciano cubrió a los cachorros con otra manta y suspiró, con el corazón pesado por la preocupación. El cachorro más débil seguía inmóvil. Había logrado tragar unas pocas gotas de leche, pero seguía siendo demasiado frágil. El anciano no pudo evitar preguntarse si vería la luz del amanecer. La perra madre acercó su hocico con suavidad al cachorro más débil, como si intentara infundirle la poca fuerza que aún le quedaba. El anciano sintió su pecho encogerse ante aquella escena. El amor de una madre no conoce límites. Nada puede detenerlo, ni siquiera cuando todo parece perdido. El agotamiento lo envolvió de repente. Después de horas de tensión, preocupación y lucha incesante, su viejo cuerpo finalmente cedió. Se apoyó en la silla junto al fuego, sus oídos aún atentos a los leves movimientos, a cada respiración de los cachorros, aunque sus párpados ya comenzaban a cerrarse. Quería vigilarlos, asegurarse de que todo estaría bien. Pero el sueño, como un traidor, lo arrastró lentamente hacia una neblina de sueños borrosos. Al amanecer, un silencio extraño llenaba la habitación. Solo el crujir de la leña en la chimenea rompía la quietud. El tiempo transcurría con una lentitud inquietante, como si todo estuviera suspendido entre la esperanza y el miedo, entre la fe en un milagro y la dureza de la realidad. Y entonces, justo cuando la noche comenzaba a ceder ante la luz del alba, el silencio se rompió de golpe. El anciano se sobresaltó, su corazón latiendo con fuerza en el pecho, con la angustiante sensación de que algo no estaba bien. Dirigió la mirada hacia el rincón donde los cachorros estaban acurrucados en la manta. Un alivio fugaz lo recorrió al ver que seguían allí, seguros. Pero de inmediato, se dio cuenta de algo. La perra madre ya no estaba. Su corazón se detuvo un instante. Se puso de pie de un salto, sus piernas envejecidas protestando por el repentino movimiento, pero no tenía tiempo para pensar en eso. Miró a su alrededor y la llamó por su nombre, pero su voz salió ronca, apenas un susurro en el aire helado de la madrugada. No hubo respuesta. Un escalofrío recorrió su espalda. No por el frío de la mañana, sino por algo más profundo. Su mente se llenó de preguntas. ¿Dónde estaba? ¿Por qué se había ido? No podía haberse marchado por voluntad propia. Había luchado con todo su ser para salvar a sus cachorros. Había soportado la crueldad del mundo. ¿Y ahora, simplemente desaparecía? No. Algo no estaba bien. El anciano se apresuró a ponerse su abrigo, calzó sus botas y salió de la casa sin importar el viento helado que le azotaba el rostro. Tenía que encontrarla. Atravesó el patio, llamándola una y otra vez. Su voz se perdió en la inmensidad del alba. Pero nadie respondió. Caminó hasta la puerta del jardín y miró el sendero vacío. Esperaba ver su silueta delgada entre la neblina de la mañana. Pero no había nada. La inquietud se apoderó de él. ¿Estaría herida? ¿Se había asustado y huido? O peor aún, ¿había pasado algo más? El anciano sintió su pecho oprimirse. No podía soportar la idea de que, después de todo, ella estuviera otra vez en peligro. Dio un paso adelante. Luego otro. Cada movimiento era pesado, cargado de incertidumbre. Sus ojos recorrieron cada rincón, cada sombra, buscando una pista. Y entonces, cerca de la cerca del jardín, vio algo. Huellas. Pequeñas marcas en la tierra húmeda, alejándose de la casa. Se arrodilló y pasó sus dedos rugosos sobre las huellas, notando lo recientes que eran. Ella no se había ido hacía mucho. Pero, ¿por qué? El anciano inhaló profundamente. Luego, con la determinación endurecida en su pecho, se puso de pie. Y comenzó a seguirlas. A través de la bruma espesa de la madrugada, la buscó.
El corazón del anciano latía con fuerza, como si cada latido llevara consigo una pregunta sin respuesta. El viento de la mañana susurraba en sus oídos, trayendo consigo dudas imposibles de disipar. El perro había desaparecido en la noche, y él necesitaba saber por qué. ¿Alguna vez has sentido que algo no estaba bien, aunque no pudieras describir exactamente qué era? Esa sensación, como una piedra pesada en el pecho, inquietando la mente. Eso era exactamente lo que el anciano no podía ignorar cuando se dio cuenta de que la perra madre se había ido sin despedirse. No podía entenderlo. Después de todo lo que habían pasado juntos, ¿por qué se marchó? Las pequeñas huellas en la tierra húmeda, aún frescas, se alejaban de su pequeña casa y se perdían en la oscuridad. Por más que intentaba razonar, la sensación de inquietud en su interior no desaparecía. Su ritmo cardíaco se aceleró, y cada paso que daba por el sendero parecía pesar más. Llamó al perro en la quietud de la noche, su voz ronca, pero no hubo respuesta. El viento cortante se llevó su voz, devorando lentamente cada palabra. Y entonces, en medio de la oscuridad, una pequeña silueta comenzó a tomar forma. Como un fantasma bajo la pálida luz de la luna, la perra madre se movía, pero no con tranquilidad. Sus movimientos eran desesperados, frenéticos. Sus patas se hundían en el barro, como si cada zarpazo, cada esfuerzo, fuera una lucha contra el tiempo, una batalla contra algo que solo ella entendía. Un escalofrío recorrió la espalda del anciano. Esa sensación, una fuerte intuición, le hizo comprender la verdad. El perro estaba buscando algo, y él lo entendió al fin. Había vuelto al lugar donde los recuerdos dolorosos aún no habían sido olvidados. Había vuelto a donde había perdido a sus cachorros, para proteger a los que quedaban. El corazón del anciano se encogió, un dolor como una vieja herida que volvía a abrirse. La perra, aunque exhausta, aunque apenas podía moverse, no dejaba de cavar. Sus patas temblorosas raspaban la tierra endurecida, una y otra vez, como si intentara alcanzar algo que aún no había logrado. Cada respiración era pesada, pero no podía detenerse. No podía. Y entonces, el anciano lo comprendió. Ella lo sabía. Sabía que aún quedaba un cachorro allí. Uno que nadie más podía salvar, uno que solo ella podía sentir. A pesar del cansancio, a pesar del dolor indescriptible, su instinto no podía engañarla. No podía descansar mientras uno de sus hijos aún estuviera perdido, aún no hubiera sido rescatado. El anciano no dudó. Con un gesto decidido, se lanzó junto a la perra, se arrodilló y comenzó a cavar. Sus manos callosas se hundieron en la tierra, cada puñado pesado, pero lleno de determinación. Su cuerpo dolía, pero su corazón ya no vacilaba. No podía detenerse. Tenía que salvar al cachorro de aquella madre desesperada. Ella siguió cavando, sus patas débiles temblaban, emitiendo pequeños gemidos, como si suplicara, como si dijera, «Estoy aquí, no te rindas». Los ojos del anciano se humedecieron, y las lágrimas cayeron en silencio, empapadas de tristeza y compasión. Y entonces, en la oscuridad de la tierra, ocurrió un milagro. Un pequeño gemido surgió de debajo del suelo, como un susurro de una vida que aún esperaba. La perra madre se lanzó hacia adelante, cavando con desesperación, hasta que una diminuta figura sucia y débil apareció. Sus ojos estaban cerrados, su cuerpo frágil, casi inmóvil. Pero seguía con vida. Aún luchaba. El anciano no pudo decir nada. Solo envolvió con cuidado al cachorro contra su pecho, sintiendo la débil respiración contra sus manos temblorosas. Su cuerpecito estaba frío, apenas sostenido por un hilo de vida, pero seguía allí. La perra madre, después de un momento de quietud, comenzó a lamer con delicadeza al pequeño. Ladridos suaves y apresurados, pero llenos de amor, como si intentara transmitirle fuerza, como si quisiera asegurarse de que su bebé no tuviera que sufrir otra vez. Lo rodeó con su cuerpo, con sus patas débiles pero llenas de protección. El anciano observó la escena sin poder contener sus emociones. Una vez más, su corazón se encogió. Esa madre nunca se había rendido. Nunca abandonó a su cachorro. Con el cachorro envuelto en sus brazos, el anciano lo sostuvo con ternura, envolviéndolo en una manta tibia, tratando de darle calor, de darle una oportunidad de vivir. La perra madre, ahora más tranquila, levantó su hocico y tocó suavemente a su pequeño, asegurándose de que estuviera a salvo. Luego miró al anciano, confiando en él,
depositando su fe en aquel corazón viejo pero lleno de fortaleza. El anciano respiró hondo. Finalmente, lo comprendió todo. La lucha de aquella madre no había sido en vano. Y en ese instante, su corazón encontró alivio. Se puso de pie, con la diminuta vida aún en sus brazos, rodeado de amor. Junto a aquella madre que había demostrado que el amor no conoce límites, emprendió el camino de regreso a casa. El pequeño cuerpo del cachorro fue acercado, y el hocico de su madre lo envolvió con fuerza, lamiendo su figura fría y sucia con una desesperación indescriptible. Cada lamida era una súplica, una petición, como si quisiera decir, no me dejes, no te vayas, todavía te necesito. Sus patas temblaban mientras intentaba darle calor a su hijo, sus ojos llenos de ansiedad, como un alma que gritaba en la oscuridad. El anciano se quedó allí, sintiendo como su corazón se encogía de dolor. ¿Cómo podía una criatura tan pequeña soportar tanto sufrimiento? Su alma se retorcía al presenciar el amor incansable de la madre, como si su vida solo tuviera un propósito, salvar a su hijo. Sin dudarlo, se arrodilló junto al perro, sus manos callosas y temblorosas extendiéndose para tomar el frágil cuerpo. La madre solo lo miró, con dolor en los ojos, pero sin oponer resistencia. No gruñó, no intentó apartarlo. Parecía comprender que, en ese momento, él era la única esperanza. Con toda la delicadeza posible, el anciano levantó al cachorro, sintiendo su fragilidad como si fuera una brisa a punto de desvanecerse. El frío mordía su piel, pero no le importaba. Solo sabía que el tiempo se agotaba y que no podía perderlo. Con la respiración entrecortada, lo abrazó contra su pecho, sintiendo los débiles latidos de su pequeño corazón. Y entonces, en ese instante de esperanza y desesperación, una exhalación suave escapó del cachorro. Su corazón se detuvo por un segundo, todavía estaba vivo. Pero, ¿por cuánto tiempo más? No había tiempo para pensar. Cada segundo era una carrera contra la muerte. Con todas sus fuerzas, corrió fuera de la casa, sus pasos apresurados y torpes. El frío matutino mordía su cuerpo, pero él no se detuvo. La madre, aunque exhausta, lo siguió con determinación, sin apartar la vista de su cachorro, su respiración sincronizada con la del anciano. El cielo comenzó a iluminarse, los primeros rayos del amanecer se filtraban por el horizonte, pero lo único que él podía pensar era en la vida frágil que sostenía entre sus brazos. No tenían tiempo. Cada instante era una lucha entre la vida y la muerte. Cuando el anciano llegó a la clínica veterinaria, su corazón se encogió al ver a los demás cachorros. Sus cuerpos eran tan débiles, sus respiraciones tan tenues que parecía que podían apagarse en cualquier momento. La madre se acostó junto a ellos, cubriéndolos con su delgado cuerpo, tratando de darles el poco calor que aún tenía. Pero no era suficiente. Necesitaban ayuda. Necesitaban atención inmediata. Sin dudarlo, el anciano tomó una manta gruesa y envolvió a los cachorros, sus pequeños cuerpos tan frágiles que casi lo hicieron llorar. Inhaló profundamente, tratando de apartar la culpa, evitando pensar en lo que podría haber sucedido si no los hubiera encontrado a tiempo. La madre lo miró, sus ojos cansados, pero con una chispa de comprensión profunda. Sabía que él estaba haciendo algo importante. Cuando el anciano se puso de pie, ella también lo hizo, aunque sus patas temblaban en protesta. Pero no se detuvo. Su cuerpo sabía que la batalla aún no había terminado. No podía descansar todavía. El camino hacia la clínica veterinaria pareció eterno. El anciano aceleró el paso, sintiendo los latidos de su corazón acelerarse, como si la vida de esas pequeñas criaturas dependiera de cada uno de sus movimientos. El frío cortante de la mañana seguía mordiendo su piel, pero él no le prestó atención. La madre seguía a su lado, débil pero decidida. Sus ojos fijos en el cachorro envuelto en la manta, como si temiera que, si apartaba la vista por un segundo, todo desaparecería. Cada segundo que pasaba, la madre perruna tenía que asegurarse de que sus pequeños aún estuvieran allí, de que aún siguieran con vida. Finalmente, cuando llegaron a la puerta de la clínica veterinaria, las piernas envejecidas del anciano amenazaban con ceder por el agotamiento. Pero no había tiempo para detenerse. Empujó la puerta y entró. En cuanto su mirada se cruzó con la recepcionista, no hizo falta que pronunciara palabra alguna. La súplica en sus ojos lo decía todo. En cuestión de segundos, el equipo veterinario entró en acción. Con sumo cuidado,
El anciano entregó aquellas diminutas vidas desde sus manos temblorosas, y unas manos expertas las recibieron al instante, desapareciendo tras la puerta de la sala de emergencias. Un leve gemido. La madre perruna se puso de pie de inmediato, su cuerpo tenso, su respiración entrecortada. Quería correr tras ellos. Necesitaba ver a sus cachorros, asegurarse de que aún estaban a salvo. Pero la puerta ya se había cerrado. El anciano se arrodilló junto a ella y, con su mano áspera, acarició su pelaje enmarañado. «Están en buenas manos», susurró, con la voz quebrada por el cansancio y la emoción. «Hiciste todo lo que pudiste». ¿Pero era eso cierto? ¿Habían llegado a tiempo? Los minutos siguientes se arrastraron con una lentitud insoportable, como si cada uno de ellos fuera un siglo. El anciano se sentó en una rígida silla de la sala de espera, con las manos entrelazadas con fuerza. La madre perruna yacía a sus pies, pero no descansaba. Sus ojos seguían fijos en la puerta de la sala de emergencias. No sabía qué estaba ocurriendo al otro lado, pero sabía que el destino de sus hijos dependía de quienes estaban ahí dentro. El tiempo se alargó hasta el infinito. Y entonces, la puerta se abrió. Una veterinaria salió con un expediente en las manos. Dudó un instante, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. El corazón del anciano se contrajo. La madre perruna también se levantó de inmediato. Sus patas temblaban, pero su mirada no se apartaba de la doctora. Estaba esperando, rogando, aunque no supiera a quién dirigía su plegaria. «Están muy débiles», dijo la veterinaria, con voz serena pero cargada de preocupación. «La hipotermia casi les arrebata la vida. También tienen una grave desnutrición». Un silencio. El corazón del anciano latía con tanta fuerza que parecía resonar en la habitación. Entonces, la doctora alzó la vista, y en sus ojos apareció un destello de esperanza. «Pero, todavía tienen una oportunidad». El anciano contuvo la respiración, sintiendo que sus hombros se relajaban en un alivio momentáneo. Pero sabía que aún no podían bajar la guardia. «¿Qué debemos hacer?», preguntó con la voz ronca, cada palabra saliendo como una súplica. La veterinaria miró a la madre perruna, quien también esperaba una respuesta. «Los estamos calentando, monitoreando su ritmo cardíaco y respiración. Necesitan alimentación en pequeñas dosis y en intervalos cortos. Será un proceso largo, pero si son lo suficientemente fuertes». No necesitó terminar la frase. El anciano entendía. Los pequeños tendrían que luchar por su vida, y tanto él como la madre perruna solo podían acompañarlos en esa batalla, rezando por cada aliento frágil que dieran. La veterinaria miró a la madre con ternura. «Ella también necesita atención», dijo con suavidad. «Está deshidratada, exhausta, ha perdido mucho peso, pero lo más increíble es que, a pesar de todo, lo único que le importa no es ella misma, sino sus hijos». El anciano bajó la vista hacia la madre perruna. Seguía allí, inmóvil, mirando con anhelo hacia la puerta tras la que sus cachorros estaban siendo atendidos. No le importaba su propio dolor. Solo quería que ellos vivieran. La veterinaria le dedicó una cálida sonrisa al anciano. «¿Quiere verlos?». No necesitó pensarlo. Se puso de pie sin decir nada y la siguió. La madre perruna hizo lo mismo. Su cuerpo tembloroso protestó con cada paso, pero no se detuvo. La puerta de la sala de emergencia se abrió. El calor llenaba la habitación, pero no podía disipar la sensación de fragilidad que flotaba en el aire. Sobre unas mantas, los cachorros descansaban, rodeados de monitores que registraban sus débiles latidos. Sus respiraciones eran tenues, apenas perceptibles. El más pequeño de todos, el que habían rescatado en el último momento, parecía especialmente frágil. Pero entonces, un leve movimiento. Una respiración más profunda. Una señal de vida. El anciano permaneció de pie, con el alma sacudida por la emoción. Pero la madre perruna no dudó. Avanzó lentamente hasta donde estaban sus cachorros. Sus ojos reflejaban un amor inmenso y una angustia infinita. La veterinaria se hizo a un lado, dándole espacio. La madre los olió uno por uno, revisándolos con la misma devoción de siempre, asegurándose de que seguían allí. Y entonces, con la mayor ternura que su cansado cuerpo podía ofrecer, empezó a lamerlos suavemente, uno por uno.
Cada lamida era un susurro silencioso. Estoy aquí. Y nunca me iré. El tiempo pasó, pero el recuerdo de aquel día seguía vivo en la mente del anciano. Cada mañana, él seguía despertando como de costumbre, mirando por la ventana, hacia el camino por donde aquella familia se había marchado. Pero en lugar de sentir tristeza, una cálida sensación se instalaba en su pecho. Sabía que, en algún lugar, aquellos cachorros estaban creciendo sanos y fuertes, en un hogar lleno de amor, donde se tenían los unos a los otros, donde, por fin, tenían una verdadera familia. Y entonces, un día, mientras el anciano estaba sentado en el viejo banco del porche, el sonido de un automóvil familiar rompió el silencio. Levantó la cabeza y, por un instante, su corazón se detuvo. Ese coche, eran ellos. La puerta del vehículo se abrió, y enseguida, un coro de ladridos emocionados llenó el aire. Desde el interior, los cachorros, ahora más grandes, más fuertes, saltaron alegres y corrieron hacia él. La madre perruna los siguió de cerca, con un brillo de reconocimiento en sus ojos. Se acercó al anciano y, con ternura, frotó su cabeza contra su mano, como si quisiera decirle, «Estoy bien. Estamos bien». La familia descendió del coche con una sonrisa cálida. «Pensamos que le gustaría volver a verlos», dijo la mujer. El anciano no pudo pronunciar palabra. Se arrodilló y abrió los brazos, y en un instante, toda la camada se lanzó sobre él, moviendo sus colas con entusiasmo. Las risas suaves flotaban en el aire, mezclándose con los sonidos alegres de los perros. En ese momento, el anciano comprendió que el amor no solo consiste en dar y perder. A veces, regresa, de maneras inesperadas. ¿Tú crees en los milagros como este? Si es así, sigue acompañándonos en nuestras historias, donde cada instante encierra una pequeña magia de la vida. Dale like, suscríbete al canal y comenta, el amor siempre vuelve, para compartir tus sentimientos. Y no olvides que el próximo video te está esperando, haz clic ahora y sigue este hermoso viaje.